Proverbios 3, 13 al 18, yo quiero que lo leamos todos a una sola voz y dice así su palabra. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que en ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien, una vez más les saludo a todos y vamos a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero compartir una reflexión con cada uno de ustedes. Sé que no es casualidad o no es algo que haya salido de mi mente, sino que mi Dios lo dictó a mi corazón y me dijo, tienes que hablar sobre esto, tienes que hablar sobre este tema porque la iglesia necesita, yo lo necesito, todos necesitamos escuchar y llenar nuestros corazones todos los días de la palabra de Dios. Bueno, mucha gente hoy en día se hace muchas preguntas. Mucha gente se hace esta pregunta, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Qué necesito para ser feliz? ¿Cuál es la solución para mis problemas? Hay muchos dilemas que tiene la gente hoy en día, sea afuera o sea aquí adentro de la iglesia. Nosotros nos hacemos muchas preguntas en nuestra vida. Y una de ellas es cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos circunstancias difíciles, nos preguntamos, ¿y ahora qué puedo hacer? Ahora, ¿cómo resuelvo esta situación? ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Qué puedo hacer para que todos esos problemas que se me presenten tengan una solución? Y bueno, la mayoría de la gente siempre llega a conclusiones que son bastante terrenales. Muchos dicen, es que si yo tuviera esto, sería feliz. ¿No es verdad? Si yo tuviera un trabajo, sería feliz. Es que si yo tuviera dinero, sería completamente feliz. Y la mayoría de la gente llega a esta conclusión. Si yo tuviera dinero, esa sería la solución a todos mis problemas. Pero Dios en esta noche nos presenta un tesoro, el cual es más beneficioso y del cual podemos sacar más provecho y que nos va a dejar más ganancias que el mismo dinero. Y ese tesoro es el tesoro de la sabiduría. Vamos a hablar acerca de la sabiduría en esta noche. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Todos necesitamos sabiduría. Todos, absolutamente todos. En algún momento de nuestra vida tenemos que hacer uso de esta herramienta tan útil que Dios nos da a cada uno de nosotros, la sabiduría. Hablemos de sabiduría. Bueno, hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que yo quiero expresar, o mejor dicho, que Dios quiere hablar a esta iglesia esta noche, es la sabiduría de Dios. Porque existen dos tipos de sabiduría, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. ¿A qué me refiero con sabiduría humana? Es sencillo, la sabiduría humana es aprendida. Ninguno de nosotros nacemos sabios, ¿no es verdad? Nosotros nacemos para aprender. Nacemos y empezamos a aprender muchas cosas como lo es el leer, el escribir, aprendemos muchas cosas de cultura general, de música, de arte, de geografía, y se puede decir que en este punto de nuestras vidas somos conocedores de muchas cosas, de muchas materias, y esta sabiduría es buena porque nos sirve para nuestro diario vivir, nos sirve para el trabajo, nos sirve para el día a día. Este tipo de sabiduría humana se necesita de tener una capacidad de aprendizaje, se necesita tener inteligencia para aprender. Hay muchas personas que han aprendido mucho y otros que no han aprendido mucho, o sea, han aprendido poco. Hay algunas personas que solo saben leer y escribir
y bueno, no saben muchas más cosas, pero hay otro tipo de personas que nuestra sociedad les ha llamado sabios. ¿Cuál es el tipo de sabio que nuestra sociedad, cuál es ese tipo de persona que nuestra sociedad lo cataloga como sabio? Una persona estudiosa, una persona intelectual. Ejemplos: Albert Einstein, Stephen Hopkins, Thomas Alva Edison. Son personas que usted escucha el nombre de ellos y usted dice, son personas muy conocedoras, son científicos, son personas que le han hecho mucho bien a nuestra sociedad con sus descubrimientos, con su ciencia. Y esa es la sabiduría humana. Sabiduría humana, el conocimiento. No quiero satanizar esta palabra, conocimiento, porque muchos dicen, ay, es que el conocimiento no sirve de nada, es que el conocimiento envanece, pero el conocimiento es muy necesario para nosotros, ya sea el conocimiento humano, solo que las personas no lo han sabido enfocar. Nosotros aprendemos, pero todo lo que aprendemos en esta tierra lo enfocamos para la gloria de Dios, para hacer algo para Dios. Hay muchas personas que aprenden, pero para hacer lo malo. Yo hablaba en esta tarde con mi esposo y hablábamos de personas que son sabios, pero tienen la sabiduría diabólica, que habla la Biblia, la sabiduría animal. Personas que son capaces de inventar un método abortivo sin hacerle daño a la madre, pero que de alguna manera la mujer se libre de su bebé, entre comillas, matar a un bebé sin hacerle daño a su madre. Se necesita inteligencia para hacer ese tipo de cosas. La sabiduría la han enfocado para el mal, para hacer las armas, bombas nucleares, muchas cosas que el ser humano emplea para la destrucción. Esto no viene de una mente que no tenga ningún tipo de coeficiente intelectual. Esto viene de mentes sabias, de mentes que han dispuesto todo su conocimiento, pero para hacer todo tipo de mal. Nosotros estamos llamados a enfocar todo lo que aprendemos al Señor Jesucristo. Si usted sabe hacer algo que es terrenal, enfóquelo para lo bueno, que sea para edificación, que sea para hacer algo para la obra de nuestro Señor Jesús. Gloria a su nombre. Muchos hoy en día exaltan el razonamiento humano, idolatran la sabiduría humana y consideran las opiniones de los hombres superiores a la sabiduría revelada de Dios. Muchos de ellos han expuesto sus teorías científicas, teorías del evolucionismo, y van por encima de la sabiduría de Dios. Como nosotros sabemos, Dios con sabiduría hizo este mundo. Cuando yo miro los cielos, las montañas, la única explicación que yo puedo encontrar es que hay mucha sabiduría desplegada en toda la creación. Esto viene de un ser inteligente, del que todo lo sabe. En él está el conocimiento, en él está toda la ciencia, y es por eso que podemos ver todas estas cosas que han sido creadas. Bueno, hemos hablado de la sabiduría humana. Yo creo que, a todos nos queda claro qué es el conocimiento terrenal o sabiduría humana. Vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene por revelación. Voy a poner un ejemplo. Una persona que a duras penas sepa leer y escribir, no tiene el conocimiento de los muchos sabios que se han informado de tantas cosas, pero esta persona tiene la sabiduría de Dios, que es mucho más grande que cualquier conocimiento terrenal. Esa sabiduría a nosotros nos capacita para hablar, para actuar en medio de cualquier circunstancia, revelando en nosotros o reflejando en nosotros el carácter de Dios. Hablar y actuar reflejando en nosotros el carácter de Dios.
no nuestro carácter, no nuestro espíritu, sino el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia de la vida. Esta sabiduría busca entender lo que trasciende más allá de nuestra capacidad. Muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas, no sabemos cómo actuar, pero ahí viene la sabiduría de nuestro Dios. Así como el conocimiento o sabiduría humana tiene su origen en el aprendizaje, así la sabiduría de Dios tiene su origen en Dios. No puede venir de ninguna otra fuente que de Dios. Esta sabiduría es dada por Dios. Y vamos a ver algunas pautas, algunos pasos para que nosotros podamos adquirir esta sabiduría que tanto la necesitamos. Pero antes de eso, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que antecede a la sabiduría? ¿O qué hay antes de la sabiduría? ¿Qué es lo que nosotros tenemos o somos cuando no tenemos sabiduría? Alguien lo dijo, necios, necedad, ignorancia. Eso antecede la sabiduría, la necedad. La necedad es contrario a la sabiduría. La sabiduría le da el lugar prominente a Dios, pero el necio no cree en Dios. Dice su palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mientras que la sabiduría le da ese primer lugar a Dios, el necio en su corazón dice, no hay Dios, y se envanece. El necio es incrédulo, el necio es desobediente, el necio tropieza a cada instante en su camino. En cada uno de sus caminos tropieza porque no hay sabiduría en él. El necio confía en su propio corazón, confía en sus propias opiniones y no le da la preeminencia a la palabra de Dios. Muchos de nosotros estábamos en esta condición, necios, envanecidos, en oscuridad. Pensábamos que nuestros caminos eran los caminos correctos, ¿verdad? Es que yo lo hago a mi manera, esta es la forma de hacerlo. Pero no, cuando conocimos a Dios, Él nos reveló esa sabiduría y nos dice, no es como tú lo estás haciendo, es como yo lo mando en mi palabra. Gloria a su nombre. Otros muchas personas estaban en ese nivel de necedad, pero otras personas estaban en el nivel de ignorancia, simplemente ignorar las cosas de Dios. Desconocían a este Dios tan grande, pero cuando llegan, Él les muestra esa sabiduría tan grande que Dios tiene como tesoro para cada uno de nosotros. Muchos estaban en el nivel de imprudencia, de torpeza, pero hay algo que Dios tiene para nosotros y es este tesoro. La sabiduría es un tesoro para que nosotros podamos aplicarlo todos los días de nuestra vida. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. El principio de la sabiduría. Veamos qué dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7. Dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Yo quiero que miremos 3 pasos para que nosotros podamos adquirir la sabiduría de Dios. Si usted siente que no tiene esa sabiduría, entonces pongamos atención lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice que el primer paso es el temor a Dios. ¿Cuántos le temen a Él? Amén. No es que nosotros le tenemos miedo a Dios, no confundamos el temor con el miedo. El miedo es una cosa, el temor a Dios es reconocimiento de quién es Dios. Nosotros somos conscientes de quién es nuestro Dios y no es cualquier Dios, es nuestro Salvador, es el creador del universo, es el que nos formó y el que nos va a dar la salvación. Gloria sea su nombre. El temor a Dios es el respeto a Dios,
es la reverencia a Dios y a su palabra. Es la admiración a Él por todo lo que es, por todo lo que hace y por todo lo que hará en nosotros. El temor a Dios es sumisión a Él, obediencia a Él. Eso es temerle a Dios. Que no solamente le reconozca como mi Dios, sino que le reconozca también como mi Señor. Y mi Señor merece obediencia, merece sumisión, merece que yo le tema. Y también el reconocimiento de quiénes somos nosotros delante de Él. Es que si nosotros nos comparamos con Dios, ¿en qué quedamos? ¿Qué somos? No somos nada delante de Él. Nosotros somos polvo y al polvo vamos a volver algún día. Pero Dios siempre será Dios. Su palabra nunca cambiará, su palabra nunca pasará. Y ese es el propósito, que nosotros reconozcamos la levedad y la brevedad de nuestra vida. Que si Dios no se compadece de nosotros, si Dios no tiene misericordia, si Dios no nos da la salvación, entonces no seríamos nadie. Pero Dios nos ha hecho ser sus hijos por medio del bautismo. El primer paso es temer a Dios, reconocerle en todos nuestros caminos, sujetarse, obedecerle. Este es el primer paso para que usted pueda acceder a esta sabiduría, temer a Dios. Si usted no le teme a Dios, entonces no está en el camino de la sabiduría. No estamos en ese camino. Segundo paso, pedir sabiduría. Pida sabiduría a Dios. Me remito otra vez a la palabra de Dios, a Santiago 1:5, y dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedir la sabiduría. Quiero remitirme otra vez a la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 1:7, del 7 al 12. Quiero leerlo, si usted puede buscarlo, puede hacerlo, pero quiero leerlo y que usted le ponga mucha atención a la palabra del Señor Jesús. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón. Él estaba ofreciendo holocaustos a Dios en un lugar alto. Y él tuvo un sueño, y bueno, sí, continuó. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínese esa escena. Dios diciéndole a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? En la versión, o como lo relata Primera de Reyes 3:5, él dice otras palabras, lo relata de esta manera. Él dice: yo soy muy joven y no sé cómo entrar ni salir. Él está reconociendo que no podía en su humanidad. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, no pediste bienes o gloria, ni la vida de los que quieren tu mal, o sea, de sus enemigos, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. En síntesis, Salomón pidió sabiduría, no pidió riquezas,
no pidió gloria, no pidió fama, no pidió bienes, tenía muchos enemigos, ni siquiera dijo entonces mata a todos mis enemigos. No, él pidió sabiduría. En Primera de Reyes dice también que esto que Salomón pidió le agradó mucho a Dios. A él le agradó que él tomara la decisión de pedir sabiduría antes que cosas materiales. Ahora bien, ¿qué pediría cada uno de ustedes? Piense por un momento si en este momento Dios le hiciera la misma pregunta o nos hiciera la misma pregunta a cada uno de nosotros. ¿Ustedes qué responderían? Sinceramente. Si Dios les dijera, ¿qué quieres que yo te dé? Yo me hice esta pregunta en la mañana y jamás se me hubiese pasado por mi mente pedirle sabiduría a Dios. Yo le hubiese pedido la salvación en cuanto a mí. Yo le hubiera dicho, no, pues Señor, la salvación. Listo. Pero yo me pongo a pensar algo. David no pensó solamente en él pensó en un pueblo. Porque si él hubiese pedido algo para él era el beneficiado, solamente él. Si hubiese pedido riqueza, si hubiese pedido fama, ¿para qué ser rey? Si Dios ya le hubiese concedido todas las riquezas de la tierra. Pero él sabía que tenía que gobernar un pueblo. Él sabía que tenía una asignación de parte de Dios. Y él no podía ser egoísta. Él pidió sabiduría para poder dirigir a ese pueblo con sabiduría y poder también encaminar ese pueblo a Dios. De esa manera yo pensaba, bueno, si yo le pido la salvación, Dios me hubiese concedido la salvación, pero me hubiese salvado a pesar de todo. Porque con muchos obra de esa manera. Dios nos salva, pero tenemos que pasar muchas cosas, muchos sufrimientos, muchas decepciones, incluso enfermedades, castigos, disciplinas, pero Dios nos salva. Pero pedir sabiduría es como pedirle la salvación a Dios también, porque esta sabiduría nos va a servir para guiar a todos los demás. Nos va a servir para guiar a un pueblo, nos va a servir para liderar y esta misma sabiduría nos va a llevar a la salvación. Así que lo más sabio es que empecemos a pedir sabiduría a nuestro Dios, porque nosotros necesitamos sabiduría para gobernar. Así como Salomón necesitó la sabiduría para gobernar, necesitamos sabiduría para gobernar nuestras casas, nuestras familias. Los que tienen hijos necesitan esa sabiduría de parte de Dios para poder gobernar a sus hijos, para poder gobernar un matrimonio. Un pastor necesita esa sabiduría de Dios para poder dirigir una iglesia. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra propia voluntad, es con sabiduría de nuestro Dios. La sabiduría es parte del reino de Dios y su justicia, no es una añadidura. La sabiduría en ningún momento es una añadidura. Cuando la palabra de Dios dice buscad el reino de Dios y su justicia, se refiere a todo lo que hace parte del reino de Dios. Y tener sabiduría nos ayuda para buscar también la justicia de Dios. Muchos hoy en día le dan valor, le dan honra más al dinero que a las cosas que verdaderamente importan, como son estos tesoros espirituales que el Señor nos da aquí en su mano. Dios nos da, nos ofrece para que nosotros tomemos de estos tesoros. Pero muchos piden a Dios cosas materiales. Yo no estoy diciendo que sea malo pedir cosas materiales. Yo lo he pedido, todos lo hemos pedido, lo necesitamos. Pero ¿por qué muchas veces le decimos al Señor, Señor, mi familia necesita esto, necesita el dinero, la comida, el vestuario, pero ¿por qué primeramente no pedimos sabiduría? Porque mediante la sabiduría viene la inteligencia y a través de la inteligencia
viene ese don para hacer las riquezas, para trabajar, para servir, para conseguir el sustento. Dios es el que capacita. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Eclesiastés 7:12 dice su palabra. Bueno, yo lo voy a leer en otra versión. En la Reina Valera dice que la sabiduría y el dinero son escudo. O sea que de alguna manera, el dinero es un escudo que de alguna manera el dinero nos sirve. Pero en esta versión dice así: puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. O sea, puedes tú escoger el dinero o la sabiduría. Pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quienes la poseen. El dinero se termina, el dinero se acaba, el dinero solo nos sirve para esta tierra. No nos sirve para nada más, pero la sabiduría nos sirve para esta tierra y para toda la eternidad. Necesitamos la sabiduría que Dios también le dio a Salomón. Tercer paso. El primero es temer a Dios. El segundo es buscar la sabiduría. El tercero es escuchar el consejo. Y yo diría aprenderla a través de la vida. Aprender también sabiduría cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando tropezamos. Y también hacer lo que dice la palabra, Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Escuchando el consejo y aceptando la corrección o la disciplina, llegaremos a ser sabios. Pero el consejo sabio, porque hay muchos consejos que no tienen nada de sabiduría. Entonces Dios pone a personas para que nosotros podamos recibir ese consejo cargado de sabiduría y a través de ese consejo nosotros atesorarla, esa sabiduría en nuestro corazón. Y yo estoy segura que con el paso de los años nosotros seremos más maduros, seremos más espirituales, podremos resolver nuestros problemas de una mejor manera, porque ya tenemos la sabiduría de nuestro Dios. Dice su palabra también que nuestro Señor Jesucristo, o sea, Dios encarnado, Dios hecho hombre, pasó por todas las etapas de crecimiento que cualquiera de nosotros puede o pudo pasar. Dice su palabra, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Eso está en Lucas 2:52. Si Jesucristo, al hacerse humano, tuvo que crecer en sabiduría, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que apoderarnos de ese tesoro que Dios nos está dando y que Dios nos está brindando? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es muy importante que atesoremos esto en nuestro corazón. Para los padres, es muy importante que su hijo crezca en estatura, así como creció Jesús. Pero más importante es que él crezca en sabiduría. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No solamente es alimentar al niño para que crezca, para que esté grande, sino alimentarlo de la palabra de Dios para que él pueda crecer también en sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, así como lo dice en su palabra que Jesucristo o Jesús, él crecía en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. Cuando una persona está llena de esa sabiduría se nota y esa persona se hace agradable para los demás. Ese espíritu de sabiduría es muy contagioso. Y yo me he encontrado con personas que son muy agradables, tienen un espíritu muy agradable y cuando abren su boca empieza ese despliegue de sabiduría y uno dice, esto solamente puede ser Dios. Ese tipo de personas
es las que quiere nuestro Señor Jesucristo. Así como Él crecía en gracia para con Dios y para los hombres, dice que los hombres se maravillaban de sus respuestas y que a la gente le agradaba estar con Jesús, porque Él era sabio, porque lo que Él emanaba de su boca no era destrucción, era edificación, eran cosas que llenaban el corazón, era algo que hacía agradable estar con Él. Que nosotros seamos ese tipo de personas para con los de afuera, que donde llegue un cristiano, toda la gente diga, es que es tan agradable estar con esta persona tiene un espíritu tan lindo, algo de Dios, cuando Él habla mi corazón se sana, esta persona tiene un consejo, tiene algo sabio siempre para dar, que seamos ese tipo de personas, que la gente diga, es agradable estar con los cristianos porque tienen sabiduría. Ahora bien, ¿en qué situaciones de nuestra vida necesitamos esa sabiduría de Dios? Hay muchas situaciones que se presentan en nuestro diario de vivir en las cuales necesitamos hacer uso de esta arma. En nuestras acciones. La acción más importante que nosotros hacemos todos los días es vivir. Todos los días vivimos, existimos, respiramos. Y muchos no saben vivir. Para muchos la vida no tiene sentido. Muchos se han quitado su vida porque no han encontrado un sentido en su vida. Porque no supieron cómo vivir esa vida, cómo proceder, cómo dirigirse. Pero necesitamos esa sabiduría para poder vivir ese día a día. Todos los días se nos presentan muchas cosas, muchas dificultades en las que nosotros debemos actuar con sabiduría. Vivir, actuar, tomar decisiones, no tomar las decisiones apresuradamente, no tomarlas por mis emociones, no tomarlas por conveniencia, por mis razonamientos, sino con la sabiduría de Dios. Dios nos ha dado esa sabiduría para poder tomar esas decisiones. Se requiere sabiduría para disciplinar. En el caso de los padres, deben actuar con mucha sabiduría para disciplinar. Yo me acordaba de una hermana que predicaba y ella decía que ella tenía 2 hijos. Al mayor a los 2 no les gustaba asistir a la iglesia, a ninguno. Con el mayor le funcionaba la correa. Ella lo castigaba y el niño accedía. Listo, bien. Pero con el menor no le funcionaba de esa manera. Sea los castigos que ella le dé, el niño no cedía y no quería ir a la iglesia. Entonces cuenta ella que ella le pidió sabiduría a Dios y que si con el primer hijo le funciona de esa manera, con el segundo hijo tenía que buscar otro camino, otra pauta, hacer algo para que el otro niño pueda también motivarse y asistir a la casa de Dios. Y en medio de esa sabiduría dice que Dios le mostró que si con el primer hijo funciona de esa manera, con el otro funcionaba a través de la motivación. Y cualquiera dice, no, pero es como acepción de personas, es como imparcialidad, pero no, es la sabiduría de Dios. Y ella dice que tomó esta actitud con su hijo menor y empezó a motivarlo a ir a la casa de Dios, a hablarle bonito, a darle motivaciones, ciertos regalos, y el niño le marchaba bien. Y hoy en día los 2 hijos están en el camino de Dios, sirviendo. ¿Qué pasaría si ella hubiera tomado la misma opción con su hijo mayor que con su hijo menor? Tal vez ese hijo se hubiese apartado, le hubiese tenido mucha rabia al evangelio, pero muchas veces se necesita sabiduría de nuestro Dios. Muchas veces las cosas no son como nosotros pensamos, sino como Dios nos las dicta en nuestro corazón. Así que
hay que tener esa sabiduría para disciplinar también. Debemos optar de la sabiduría para ver la verdad de un asunto. Y quiero recordar y hacer mención de esta historia. ¿Cuántos saben la historia de las dos mujeres que relata en Primera de Reyes 3:16? Bueno, yo sé que por el tiempo no quiero leerla porque es larga, pero yo sé que muchos de ustedes la conocen. Resulta que después de que el rey Salomón pidiese sabiduría, la sabiduría le fue concedida. Y en ese mismo tiempo se le presentó un problema muy grande. Resulta que dice que estas dos mujeres eran rameras. Cada una tuvo un bebé en la misma casa. No había nadie más en esa casa. Resulta que un día se durmieron y una de ellas se acostó encima de su bebé y lo mató. ¿Sí? ¿Cuántos han oído esa historia? Amén. Yo sé que unos no la han escuchado. Bueno, mató a su bebé y esta mujer, a raíz de que mató su bebé, fue e intercambió los bebés. Ella cogió el bebé vivo y le puso a la otra el bebé muerto. Al otro día la mujer se dio cuenta que su bebé estaba muerto, pero miró la carita y no era el de ella. Y bueno, empezó la discusión entre estas dos mujeres, cada una reclamando su bebé, y fueron ante el rey Salomón y cada una le decía: el que vive es mío, el vivo es mío. Salomón no tuvo que quebrar cabeza y decir: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Yo no, en ese tiempo no sé qué hubiesen hecho para descubrir de quién era ese niño. Posiblemente, pues voy a decir algo que pues suena anacrónico o no de la época, pero posiblemente si en esa época hubiesen existido pruebas de ADN o cámaras, bueno, no sé qué cosa, yo creo que los sabios hubieran optado por esas opciones. Bueno, entonces vamos a hacer una prueba de ADN y sabremos de quién es el niño. O vamos a revisar las cámaras a ver en qué momento se cambiaron los niños, si hubiesen existido ese tipo de cosas. Pero mire que Salomón, como ya tenía la sabiduría de Dios, él dijo: vamos a tocar las emociones de la madre. Tráigame una espada, partamos al niño, démosle la mitad a la primera mujer y la mitad a la segunda. ¿Qué pasó ahí? Que la verdadera madre, dice la palabra, que se le conmovieron las entrañas. Imagínese usted que vayan a matar a su hijo. Usted prefiere dárselo a aquella mujer antes que lo maten. Y la que no era la madre dijo: partidlo, ni para ti ni para mí. Necesitamos la sabiduría para mirar la verdad acerca de algún asunto. Muchas veces la verdad está tan tapada, está tan escondida que solamente la podemos encontrar con la sabiduría de nuestro Dios. Necesitamos esa sabiduría para poder discernir entre el bien y entre el mal, para poder juzgar entre el bien y entre el mal. Tener sabiduría significa eso, que nosotros tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado para poder también juzgar con justo juicio, pero con sabiduría. Vamos a hablar en otros aspectos que necesitamos sabiduría, y es algo que a todos nosotros nos concierne, y es en el ámbito de nuestra lengua, de nuestra boca. ¿Qué hacemos todos los días? Si no es hablar, hablar y hablar y hablar. Todos los días hablamos. Y hablar no es una simple acción, va más allá. Necesitamos también sabiduría para hablar, para responder, incluso para preguntar. Muchas personas hacen unas preguntas demasiado indiscretas, preguntas que ofenden, que con solamente la pregunta la persona ya queda herida. Es porque no tenemos sabiduría.
ni siquiera para hacer una pregunta. Sabiduría para responder, para aconsejar. Si alguien a usted le pide un consejo, primero opte por pedir la sabiduría de Dios. Y si usted siente que no tiene esa sabiduría, entonces no abra su boca. No abramos la boca si no sabemos que es palabra de Dios y que es basada en palabra de Dios. Necesitamos sabiduría para elogiar a alguien. Si usted elogia a alguien y no lo hace con sabiduría, esa persona posiblemente se va a exaltar, se va a envanecer, porque usted le dio un elogio sin sabiduría. O puede también interpretarlo de mala manera. Esta persona me elogió, me está coqueteando. Cuando no lo hacemos con sabiduría. Hasta para los elogios hay que saberlos hacer, hay que saber decir una palabra, porque muchas personas pueden malinterpretar, pero a veces es nuestra culpa por no hacerlo con sabiduría. Necesitamos sabiduría para corregir, ya sea a sus hijos, para corregir a alguien que esté bajo su liderazgo, para corregir a su esposo, a su esposa. Usted necesita la sabiduría para que los problemas, para no hacer como, esa efervescencia, para no aumentar más la discusión, la ira, la efervescencia, sino para calmar, para aplacar. Necesitamos sabiduría hasta para hacer un reclamo. En Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y sí, es verdad, muchas veces con las palabras se hiere, solamente con una palabra se golpea el corazón de la otra persona, pero dice que las palabras o la lengua de los sabios es como medicina, es como ese bálsamo, es ese consuelo que muchas veces nosotros necesitamos recibir. Tal vez alguien dijo algo negativo de mí o de alguien que a mí me importe. ¿Qué pasa conmigo o qué pasa con alguno de ustedes? Que en el momento nos llenamos de ira, nos llenamos de enojo. No podemos decir que nosotros los cristianos no nos enojamos. Sí nos enojamos. Pero en el cristiano el enojo es como que viniera de visita y se va. Una visita rápida de médico. Llega y se va el enojo. Pero dice en Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. En nosotros no debe reposar el enojo. ¿Qué quiere decir? Que el enojo se instale en su casa, en este cuerpo. Que repose, que se quede quieto por días, por noches. Y dice la palabra de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es algo que es repentino, todos nos enojamos, pero ¿qué pasa cuando hablamos con enojo, cuando hablamos con ira? No hay sabiduría alguna en lo absoluto. No tenemos esa sabiduría dentro de nosotros para poder hablar. ¿Y qué pasa cuando estamos llenos de ira o de enojo? Es mejor callar. Esto también es sabiduría. El silencio también es una forma de ser sabio. Yo leía una frase, no sé de quién sea, y decía: es mejor estar callado o en silencio, corriendo el riesgo de que te consideren un tonto. Porque el que está callado, el tontico, no habla. Es mejor estar callado, corriendo el riesgo de que te consideren un tonto, que hablar y romper toda evidencia que efectivamente sí eras un tonto. Porque muchas veces hablamos y decimos necedades. Decimos cosas que, mejor dicho, calladitos nos mirábamos más bonitos. Entonces, cuando no tengamos nada edificante que decir, es mejor que callar. Si lo que vamos a hablar no edifica, mejor callemos. Si lo que vamos a hablar entonces edifica o sana el corazón de una persona, entonces hablemos. Si no, Dios nos manda a callar. Ser sabio, soy sabio a medida que soy libre de responder a las situaciones de la vida de acuerdo a mis tendencias naturales.
de acuerdo a mi carne. Si usted se da cuenta que es sabio cuando empieza a actuar y a responder a todas las situaciones de su vida de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a su carne, porque la carne es impulsada por el pecado. La carne es impulsada por mi propio ego, es lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien. Pero lo que Dios quiere muchas veces no nos hace sentir bien, pero es la voluntad de nuestro Dios. Cuando la voluntad de Dios guía nuestros caminos, entonces tenga la plena seguridad de que se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra, así como en el cielo. Y así dice su palabra, que se haga su voluntad en la tierra, así como en el cielo. Dice su palabra en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Lo dice en Colosenses 4:5. ¿Qué nos manda? A que andemos sabiamente, no como necios. ¿Por qué? Porque necesitamos la sabiduría también para guardar nuestro testimonio, para dar testimonio a los demás. No solamente en la iglesia, no solamente en nuestra familia, sino para con todos los de afuera. Porque como también lo dice su palabra, somos cartas leídas. Todo mundo nos está observando. Todo mundo se está fijando en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de dirigirnos, en nuestro actuar, aún en nuestra forma de mirar, en nuestros gestos. Hermanos, cuidémonos de todo esto, que muchas veces parecen cosas simples, pero con un gesto que usted no lo haga sabiamente, o una palabra puede provocar un gran problema, un comentario. Entonces cuidemos nuestros labios. Pidamos sabiduría a Dios, que como lo dice su palabra, Dios no se la niega a nadie y Él la da abundantemente y sin ningún reproche. Así que estamos llamados para pedir sabiduría de Dios. La palabra de nuestro Dios. Para terminar, yo quiero incentivar a que leamos la palabra de Dios. Mire que en la palabra de Dios está toda fuente de sabiduría. Si usted quiere sabiduría, aquí la puede encontrar. Dios nos dice, pida sabiduría y que Él nos da abundantemente y sin reproche, pero Él nos da los medios para poder adquirir esa sabiduría, mediante su palabra, mediante la intimidad con Dios, mediante la oración, la predicación, un consejo, experiencias de la vida. Dios a través de estos medios nos ayuda a adquirir esa sabiduría que necesitamos. La palabra de nuestro Dios es toda fuente de sabiduría, en sus mandamientos, en sus ordenanzas. Tanta cátedra que nos da la palabra de Dios. Hay tantas cosas para aprender. Sin embargo, para muchos esta palabra es simplemente una acumulación de saberes o conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Hay un versículo, usted piense en palabra de Dios, en algún versículo, porción de la palabra de Dios que a usted le llame la atención, que usted se lo sepa de memoria. En mi caso, 1 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de poder, sino de amor y de dominio propio. Ese es un versículo que yo me sé desde pequeña y muchos más, pero muchas personas tienen la palabra de Dios solamente de memoria, conocimiento. Me sé la Biblia de pasta a pasta, sé lo que dice, sé interpretar, sé hacer una buena exégesis, sé a quién está escrito, en qué idioma. Son muy eruditos en la palabra de Dios, que está muy bien, pero es solamente un conocimiento más. ¿A qué me refiero con esto? Que la palabra no solamente sea un conocimiento terrenal, humano, que me la sé de memoria, que la sé interpretar. No se trata de esto. Esto se convierte en sabiduría cuando este versículo sea el más sencillo. No solo es algo que yo sé,
sino que es algo que he experimentado en mi vida y que lo he ganado como un tesoro personal. Esto es sabiduría. Entonces las palabras de Jesús se convierten en sabiduría en mí y no solo en conocimiento. No sé si me haya hecho entender en este aspecto. No estamos solamente para aprender la palabra de memoria, sino para practicarla y que esto se convierta en una sabiduría para nosotros. Nuestra reacción ante las diferentes pruebas de la vida hacen resaltar o sale a relucir nuestro nivel de sabiduría. Mírese y examínese usted mismo y mire su actitud ante los problemas. Mirémonos cómo actuamos cuando a nosotros nos ofenden, cuando, como lo dicen, cuando nos sacan la rabia, ¿cómo actuamos? Hubo en una ocasión que alguien me dijo, qué pena con usted, pero tal persona, refiriéndose a alguien, pues alguien que yo aprecio, ha llegado a mí, qué pena con usted, pero tal persona es esto, es lo otro, es esto y esto. Y en mi cabeza reacciona, defiéndela, habla, dile que no es así, altérate. Eso es lo que susurra el enemigo, que se altere, que hable, que se aire, que grite. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Cuando Él dice que la blanda respuesta quita la ira o apacigua la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces estamos tentados a hacer subir el furor de la otra persona y aún de nosotros mismos, porque tocan con nuestras familiares, con las personas que nosotros queremos, pero ahí está la prueba del Hijo de Dios. Ahí está lo que nosotros somos como cristianos. Esa es una prueba de fuego para cada uno de nosotros. Y para terminar, yo quiero que se ponga en pie. Para terminar, leamos Proverbios 16:16. Dice su palabra, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16:16. Mi corazón está especialmente atraído por este tipo de riqueza espiritual, no por ningún otro tipo de riqueza. El dinero pasa, las riquezas se acaban, la fama, la belleza, todo. Pero este tipo de riqueza espiritual es el que me atrae, es el que quiero, es el que le pido a Dios que me llene todos los días de sabiduría. Desde hoy en adelante, cuando usted se levante, dígale a Dios, Señor, deme sabiduría. No le pida, lo demás viene por añadidura, la comida, el vestuario, las cosas son añadidas. Dame sabiduría, Señor, para poder caminar, para no tropezar, para poder responder, para poder actuar, para dirigirme en todos los caminos de mi vida. Levante sus manos al cielo y pidamos sabiduría a Dios. Dígale, Señor Jesús, delante de ti estoy. Y yo te pido, Señor, en esta noche que escuches esta oración. Hemos escuchado tu palabra, Dios Todopoderoso. Tú hablas a mi vida hoy y siempre, Señor. Tú redarguyes, Señor. Tú me exhortas siempre, Señor Jesucristo. Tú me haces entender los tesoros que están escondidos de tu sabiduría, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú hablas en medio de todo, Dios mío. En medio de cada situación tú nos das una salida. Tú nos has dado luz, Señor, a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que no nos dejes ir por caminos equivocados.
No permitas que vayamos por el camino de nuestra voluntad, Señor, de nuestro propio ego, de nuestras propias opiniones. Señor Jesús, permite que vayamos por el camino de tu sabiduría, Señor Jesús. Yo te pido sabiduría para esta iglesia, te pido sabiduría para todos los líderes, Señor Jesús, para mi vida, Señor, para nuestro ministerio, para todos los matrimonios que se encuentran en crisis. Sabiduría, Señor, que viene de lo alto para poder hablar, actuar, proceder, responder, dirigirnos, Señor Jesús. Dótanos, Señor Jesús. La pedimos como lo dice tu palabra, Señor. Pedimos ese tesoro para nuestras vidas. Yo sé que tú respondes, Señor. Yo sé que tú la das sin reproche, en abundancia, Señor Jesús. La pedimos con fe, Señor, y queremos que esta iglesia sea dotada de este tesoro espiritual tan maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, por hablar a tu iglesia. Gracias por hablar a mi vida, Señor Jesús. Que todos los días, Señor, podamos encaminarnos por este camino. Gracias, mi Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo. Llénanos, Señor Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Gloria al nombre de Jesús.